Justo hace poco hemos lanzado como nuestra página web, uratilaboratory.com, en el que allí, como hacemos un poco una aproximación, es en sí una pieza artística en todo esto. Es una página web que está empezando y es una cueva. Es una cueva donde se pueden ver como todos estos vestigios de las piezas que han ido surgiendo a lo largo de estos 4 años de Urati, y en el que se va a ir volcando como todo este material generado. Es una web 360, entonces como también ahí nos interesa un poco de cómo transitar también estos espacios expositivos virtuales y cómo esto se muestra al público. Vale, genial. Pues algo que, bueno, que ya habéis introducido, pero que nos interesa mucho, es la cuestión de que cuando pensamos en virtualidad, a menudo pensamos en la nube, ¿no? Como esta cosa etérea e inmaterial e intangible, que por supuesto expande los campos de la sensibilidad, pero que desde luego tiene materia, ¿no? Y en vuestra práctica la materia es algo muy central realmente, desde la escenografía, o has comentado, Abelardo, ya directamente en pensar en la fotografía analógica, ¿no? Entonces, bueno, es una pregunta muy abierta, casi más una propuesta, pero ¿de qué forma lo material y lo inmaterial se encuentran en vuestro trabajo? ¿De qué forma una dimensión se ve afectada por la otra, si es que son dimensiones que podemos diferenciar de alguna forma? Vale. Claro, es interesante cuando nos preguntas por el concepto de virtualidad. Realmente este es un concepto que tiene 2500 años, viene de la época romana y era un concepto militar. Que lo utilizaban, eran sobre todo los emperadores y en los espacios de guerra se utilizaba con la idea de la virtud. La idea de salir una entidad en la muerte en el combate que extrayera a la vida terrena, a lo material. Y es un concepto que ha ido mutando, luego, bueno, a nivel filosófico, pues toda la escolástica cristiana medieval, todo el rollo. Bueno, que también lo trascienden, ¿no? Esta idea de la Santísima Trinidad. Pero en nuestro caso, cuando llegamos a lo contemporáneo, lo interesante es que el concepto de virtualidad, al final, es un concepto que asociamos a esta esfera de lo tecnológico, ¿no? Y a esta esfera de lo inmaterial, como tú has dicho, cuando realmente, una cosa que es de nuestro trabajo, creo que bastante presente a nivel con la idea de lo escenográfico, es que todo lo tecnológico, todo eso que llamamos que está en ese concepto de la nube, no, la nube tiene una materialidad muy concreta. A nivel, por ejemplo, de impacto ecológico, a nivel de unos espacios concretos, a nivel de donde se producen los componentes, las tierras raras, ¿no? Los minerales, todo eso, ¿no? Entonces hay una cosa que cuando tú mezclas, cuando en cierta manera lo que haces es deconstruir el iPhone, ¿no? Cuando Apple se crea con esta idea de crear la tecnología como de ser divino, ¿no? La idea que tú tienes una pantalla, simplemente das un dedo y ocurre algo. Pero la gente no entiende, no se le pretende o no se le quiere entender los códigos que hay detrás, ¿no? Porque no hay un taller, el taller son ellos, ¿no? Incluso ya si quieres cambiar cualquier gadget, tienes que gastar una pasta. Y eso la Unión Europea lo ha prohibido. Tiene que ver con esto, ¿no? Un poco nuestro trabajo de la idea de cómo se desintegra esta idea de la virtualidad como algo separado de lo corpóreo. Entonces, bueno, nuestras piezas, por ejemplo, cuando hablábamos, hicimos una pieza que se llama eso, No hay tierra más allá, que habla del concepto de migración, y a partir de un trabajo colaborativo con menores migrantes, llevamos esa idea de la migración, que es una idea en nuestras cabezas occidentales virtual, a la corporeidad, ¿no? Entonces, también a partir de un trabajo de construcción del concepto del diorama, que los dioramas son estas mini escenografías de los museos que nacen en el momento de querer mostrar un relato colonial. Entonces, todo ese rato, ¿no? De cómo, sí, básicamente desintegrar el concepto de virtualidad. Sí, claro, esto es muy interesante. A mí me gusta también abundar en el hecho de que en la materia, cuando entra en circulación, cuando la introducimos en nuestros quehaceres, en nuestro día a día, entra en cierto sentido de una forma casi entendida como si fuera un elemento casi desactivado, es decir, un elemento que solamente tiene propiedades, casi como si fuera un proveedor de servicios, de funciones, y que lo podemos conectar a nuestros aparatos. Me gusta en contraposición pensar que en la materia hay una intensidad activa, una potencia generadora de formas, generadora de cambios, generadora incluso de formas de inteligencia, que nos rodea, que nos acompaña y que en cierto sentido es víctima
de nuestras formas de mapearla, es decir, nuestros sistemas de conocimiento. Extraemos ideas, formas de conocer, propiedades físicas, químicas, y nos olvidamos de dónde las hemos extraído. Y esto ocurre, claro, muy claramente en pues eso, en la computación, ¿no? Decimos, se puede hacer computación acelerada como en un ordenador porque tenemos tierras raras, pero el reverso de esa idea es como que, pero si hay computación en esas tierras raras, ¿no será que hay computación más allá de pues humanos haciendo código, etcétera? O sea, ¿no habrá formas de computación natural que están en cierto sentido pues operando a otros ritmos, a otras escalas? Y esto mismo pasa también con la imagen, ¿no? El momento fotográfico de decir hay superficies capaces de retener el estado de la luz en un momento, y el decir esto tiene que ver con cómo funcionan las plantas en relación a la luz, pues genera ese momento de pregunta. ¿No será el mundo vegetal una forma de imaginación no humana? ¿No será una especie como de película viva que está teniendo lugar a nuestro alrededor, en el que bosques, selvas son en cierto sentido museos, museos naturales, museos generadores de formas, de una imaginación muchísimo más allá de lo que trabajamos, de la que en cierto sentido pues extraemos los elementos, los componentes, los activos, los principios activos, y nos olvidamos de su origen? Y esta forma de trabajar, que es un extractivismo como muy, no solamente material, sino como, es como de vinculado al propio metabolismo de la generación de conocimiento, ¿no? Es como que tenemos una forma de entender, es nuestra propia relación con el conocimiento, tenemos una forma de entender nuestras ideas, esto que llamamos como capacidades presuntamente superiores, ¿no? Del humano, la capacidad de imaginar, la capacidad de generar procesos racionales, etcétera, que quizá está en otros espacios ocurriendo, y nos hemos olvidado pues de esa parte, ¿no? Que en realidad todos quizás sea parte de una conversación en la que la creación forma parte de, pues eso, ecosistemas de creación, pero mucho más allá de lo humano, ¿no? Esto es interesante esto porque hay una parte, la idea de generar este ecosistema, ¿no? Como este espacio habitable donde el habitante, ¿no? Lo llamamos la persona que viene a visitar este espacio, queda envuelta como de estos materiales, de estas informaciones, de este input que puede ir como descifrando, desenvolviendo a medida que se queda en el espacio. Aparte, siempre intentamos trabajar con espacios que no haya una temporalidad, es decir, no hay, ¿no? Como tenemos de la parte escénica, siempre hay como este inicio y este final. No hay un inicio, no hay un final. Entonces, como el relato que se genera, hay distintas capas de relato y hay distintas experiencias también, ¿no? Como por la persona que está habitando este espacio. No hay como te puedes quedar, ¿no? Con la capa como muy racional si necesitas esto, pero luego cómo puedes viajar, ¿no? A través de las otras capas. Bueno, a mí, me ha recordado un artículo que leí hace tiempo y de cuyo autor no recuerdo cuál era el nombre, entonces no me la voy a jugar, pero que hablaba de cómo pasamos, como silenciamos, ¿no? el mundo, dejamos de orientarnos mirando la estrella polar para orientarnos con Google Maps. Pero a la vez, mientras acallamos lo que nos puede decir la naturaleza, estamos obsesionados con dar voz a todos los dispositivos, y de repente la nevera tiene voz, la lavadora hace una musiquita cuando termina, ¿no? Como que acallamos unas voces para elevar otras que siempre son las de la tecnología y que están atravesadas obviamente por un pensamiento muy concreto. Sí, un poco animismo digital, ¿no? Sí. Bueno, como que a lo largo de este coloquio vamos a estar un poco yendo y viniendo, ¿no? Con estas ambivalencias de la potencia digital, como esa parte problemática de esas promesas envenenadas que hablaba Abelardo, o el impacto ecológico, ¿no? Que comentaba antes Albert, por pasar un poco a algo más, bueno, propositivo. Yo recojo la mencionada diorama que decía Albert, y también un poco por dirigiros esta cuestión sobre, bueno, cómo históricamente, ¿no? Los museos han hecho uso de estos dispositivos de presentación, como pueden ser los dioramas, como son las vitrinas, que al fin y al cabo suponen una representación de una epistemología que está profundamente ligada a un pensamiento
blanco, eurocéntrico, patriarcal, etcétera, etcétera. ¿Y de qué manera vosotros consideráis que lo digital, la tecnología, puede permitirnos otras maneras de presentar la cultura? ¿A través de qué otros dispositivos, de qué herramientas? En el contexto de los museos o a lo mejor algo más amplio. No sé si quizá Urati, que habéis hecho este proyecto sobre el diorama, queréis profundizar ahí. Sí, ahora antes cuando hablabas de la idea de la estrella polar, claro, es una idea muy simple. La estrella polar no tiene dueños, el GPS sí. Es decir, al final, pero no es menos tecnológico. Es decir, en teatro, por ejemplo, a veces nosotros que se nos etiqueta con la investigación tecnológica, a que alguien salga a un escenario con un palo y empiece a golpear el suelo es tecnología también. Es el concepto este de Kubrick del mono dando con un hueso contra el suelo, que se lo lanza por el cielo y se convierte en una nave espacial. Al final es lo mismo, ¿no? Pero en la pregunta que tú hacías, nosotros lo que hacemos un poco con la idea de lo digital es trabajamos mucho con el concepto de la artesanía tecnológica, que básicamente lo que intentamos es eso, es cómo podemos coger tecnologías que son dominantes hoy en día e intentar que mediante la construcción narrativa, ¿no?, que quieres hacer o la investigación estética, se pueda mostrar que esa tecnología no es únicamente una herramienta o un medio para llegar a comunicar algo, sino que es también una política. Toda tecnología es una política. Entonces, por ejemplo, nosotros, una de las tecnologías que más hemos utilizado en los últimos años, que es una seguramente de más impacto, es la de la realidad virtual. ¿No? Que ahora vayas donde vayas, todo el mundo está con los cascos, dando, ¿no?, puestos en los ojos y viendo esto, ¿no? A nosotros nos interesa coger esta herramienta, también porque creemos que debemos coger estas herramientas para que no todos sean exposiciones de Vincent Van Gogh, Frida Kahlo, como porque hay una agencia muy clara de esto, ¿no? Utilizar estas tecnologías, la idea de inmersión como lo que decía antes Abelardo, de quizá desconexión de la comunidad, ¿no? Y, por ejemplo, pues trabajamos con la idea de artesanía, como creando esos paisajes virtuales desde la idea de maquetas, ¿no?, que es una cosa que cogemos mucho de la escenografía, ¿no? Mostrando estos artefactos. No mostrando un mundo digital, sino mostrando un mundo que es de materia, que está hecho de cartón, que está hecho de cosas que todo el mundo puede tocar y, por tanto, todo el mundo puede manipular también, ¿no? La idea de la materia, de lo digital, ¿no? Ya hablabas antes como de bajar en lo matérico, ¿no? Con la idea de la realidad virtual, ¿no? Como este espacio, como muchas veces inalcanzable, de dónde se construye esto, un poco con este proyecto el que hablaba Albert de las maquetas, es el Sol se baixará y ahora Ordra, que es un proyecto en el que construimos como este mundo de maqueta, de cartón, dentro de la realidad virtual y invitamos al espectador con un pretexto de una siesta en sumergirse en este mundo. Sí, a mí en particular, por ejemplo, me interesa de ese espacio de los displays, digamos, de información, esa capa vaya, el principio de transparencia sobre el que operan, ¿no? Y el principio de transparencia es como claro, como una especie de gran falacia, ¿no? O sea, ¿no?, como si fuera la forma natural del autorrepresentarse el mundo y que por tanto es un mundo cognoscible y demás, cuando la transparencia es como, digamos, una especie de proeza técnica, ¿no? Proeza técnica manufacturada, ¿no? Que incluso además desde la industria química alemana fue como cómo hacer contenedores transparentes, neutros químicamente, cómo hacer lentes, que también era un proyecto militar, ¿no? O sea, que hay como creo que lo digital lo que incorpora, o sea, lo que trae, al menos pues cuando se entiende desde pues estas comunidades de prácticas, open source, digamos, de trabajar sobre las herramientas, incorpora pues ese espacio de voy a preguntarme no sobre el recipiente en sí, sino o sea, no sobre lo que está detrás del recipiente y la relación entre el recipiente y lo que está dentro, sino sobre la materia propia del recipiente, ¿no? Por ejemplo, esto en un proyecto ahora hace poco en la Fundación Cerezales, tuve la oportunidad de hacer como una sincronización de varios vídeos. Eran grabé simplemente árboles movidos por viento y eran días ventosos, árboles aislados y apareció pues el problema de hacer
de simultanear esas pantallas, como, como si un mismo viento agitara las hojas de todos los árboles, cuando eran árboles pues, en lugares distintos y en días distintos, ¿no? Y claro, yo no llevé ni anemómetro ni ningún instrumento de medida del viento, solo tenía la imagen. Claro, la imagen dices, pues cuanto más se muevan las hojas, más viento hacía. Pues bien, no hizo falta ni siquiera calcular cuánto se movían las hojas, porque el propio display, en este caso es el códec digital del vídeo, o sea, busqué cómo medir el movimiento de una escena, ¿no? Y entonces vi en un foro que alguien decía literalmente, no hay que inventar la rueda, no hay que inventar, porque esto lo hace el códec MPEG-4, el códec en el que se almacenan todos los vídeos. Los vídeos que habían salido de la cámara, que era una cámara, algunos eran todos de cámara, o sea, no eran de móvil, pero vaya, el MP4 es el formato estándar, es el códec en el que circulan los vídeos, es un códec optimizado para circular por Internet, y ese códec incluye en cada frame unos vectores de movimiento que indican cada macropíxel, ¿vale? Cuánto se va a mover en relación a al anterior, ¿vale? Cuánto movimiento hay en esa zona del vídeo. Entonces, simplemente contando del vídeo MP4 el número de vectores, el número de movimiento, ¿vale? Tenías ya una correlación 1 a 1 de momentos de ráfaga de viento y según intensidad con, de lo que la imagen representaba y pues el propio material en el que está fabricado, el material digital que transporta esa imagen. Es decir, hay en cierto sentido un viento, ¿no? Que en ese, pues un viento que recorre el espacio de la imagen, ¿no? Que es el viento para que las imágenes circulen más rápido en plataformas de streaming, en todos los ordenadores conectados, ¿no? Entonces, de repente es donde ves como el propio display, la propia vitrina, ¿no? Es la que ya lleva todo el mundo, ¿no? O sea, ya está ahí toda la, pues eso, la arqueología, todo el mundo ya está simplemente en esa transparencia o en el códec en este caso, ¿no? Y eso es muy interesante, ¿no? Porque lo digital en este caso lo que añade, y eso es algo muy interesante de por dónde viene, a diferencia de la industria química, es que tú puedes buscarlo en un foro, ¿no? Ha habido, pues eso, ese acontecimiento extrañísimo que es el open source, que se han publicado los códigos, que se han comentado y se han explicado. Y la gente los explica y de repente te encuentras en un foro, no, mira, y algo que, entonces eso es como claro, una cosa única. Y que está como ahora puesto en cuestión, ¿no? En este nuevo paradigma de la web, donde cada vez, pues eso, los códigos son más opacos, el internet que consumimos sí que suele ser el contenido que generan otras usuarias, pero sin embargo no tenemos acceso a esos códigos o, bueno, parece que se aleja, ¿no? Y que cada vez es más opaco, como hablabas, Alberta, al principio, de ya el móvil es una caja negra, ¿no? Que ya no tenemos esa capacidad de montar y desmontar. Em, bueno, un poco yéndonos, pero sí que hablando también de códigos y dirigiéndonos un poco a la idea de inteligencia artificial, de dataset, ¿no? Y vinculando o asimilando también la idea de museo como un gran dataset. Bueno, pues son grandes cantidades de información que, como decíamos al inicio de la mesa, podíamos identificar la idea de arte, igual que la idea de inteligencia artificial, como buenas herramientas, quizá, buenas herramientas o instrumentos de anticipación. Y bueno, no solo necesariamente desde la idea de control, que por supuesto es seguramente a la idea que tenemos que estar más atentas, sino también lo propositivo. Quizá los sueños que comentabas, ¿no? Esas promesas han quedado un poco frustradas. También las ciberfeministas en los 90 soñaron con un Internet político que desde luego hemos visto que no es. Pero bueno, esta idea, ¿no? De lo posible, de qué forma, vinculado quizá a la tecnología, está presente en vuestro trabajo, quizá de qué cosas podemos revelar, como lo que comentas de los códex, que creo que voy a pensar mucho en esto, ¿no? En esos datos que nos dan nuevas informaciones y qué lenguajes y cómo poner estos lenguajes que todavía quedan mucho por explorar al servicio de esas propuestas de futuros deseables, de alguna forma. ¿Cómo se encuentra esto en vuestro trabajo? En este caso, como nosotras cuando hemos trabajado con inteligencia artificial fue a raíz de una petición que nos hizo el CSSB. En este caso era trabajar con niñas en el espacio que ellos tienen, es como una especie de
de Casal de Verano y se llama Culturnautas, a raíz de iban a inaugurar la exposición esta que hicieron sobre la IA, ¿no? Entonces nos pidieron que diseñásemos una actividad en relación a cómo, bueno, en relación a la inteligencia artificial con los peques. Entonces nosotros nos interesó un poco decir, bueno, cómo introducir todo este material que esto pasó, fue el año pasado. Sí, fue el año pasado. Todo este material que está en constante evolución y es relativamente nuevo a las personas pequeñas. Entonces ahí como empezamos a hacer un trabajo en el que era co-creación con la IA. Entonces desarrollamos un seguido de actividades que tenían que ver con la palabra, con la imagen y con el sonido en relación a inteligencias artificiales, no solo centrarnos con la imagen, ¿no? Porque a veces como es la parte como más popular, pero existen IAs de, bueno, el ChatGPT también que lo conocemos todos, y de sonido. Entonces era como toda una experiencia que duraba una semana, que después había un proyecto expositivo, allí mismo en el CCCB, en el que era toda una co-creación con los peques en relación a la IA. Entonces, de este modo, había como una aproximación como desde lo artístico también y desde esta voluntad, porque muchas veces también ellos tienen esta aproximación más desde lo académico, quizá, ¿no? Que en el cole como hay como esta proyección hacia ahí y nos interesaba como darles como esta aproximación desde lo artístico en este sentido. En mi caso hubo un momento de interés y de acercamiento, ¿no? Como de tratar de construir modelos de inteligencia artificial a partir de archivos e imágenes. Es donde me encontré, digamos, como ese momento de, a diferencia de lo anterior, ¿no? Del tipo de digitalidad anterior a la inteligencia artificial, como con un momento como de cambio, ¿no? Traté de hacer, pues, como para un taller, pues eso, un modelo que fuera capaz, a partir del histórico de imágenes satélite, ¿no? Pues un modelo que predijera, ¿no? Pues la evolución de los paisajes de las vistos como imagen satélite, ¿no? Ya sabéis que, o sea, hay modelos de inteligencia artificial que pueden hacer predicción vídeo, ¿no? Entre, pues yo qué sé, 100 frames, te dicen cómo es el frame 2, 3, ¿no? Te continúan el vídeo, ¿no? Que para movimientos muy automáticos, ¿no? Pues, por ejemplo, los típicos del deporte, el movimiento de una raqueta, pues funcionan muy bien, se utilizan mucho en tráfico, y la idea era, pues vamos a jugar a meter esto, pues con evolución, esto del crecimiento de ciudades, el movimiento de los ríos y demás. Entonces, claro, lo que vi allí es lo demandante que es esta tecnología, ¿no? O sea, primero, la gran cantidad de datos que hay que tener, y la gran cantidad de tiempo de computación que hay que usar. Me pareció que era como una especie de vuelta atrás en el tiempo, ¿no? Si, pues eso, los Media Labs de comienzos de 2000 era el momento en que se pasaba del vídeo digital, que había que tener la super máquina y de repente ya todo el mundo podía tenerlo en su portátil, ¿no? Pues de repente hacía falta como un nuevo tipo de instrumento, ¿no? O sea, como que creo que esto es algo como que afecta, ¿no? A la institución cultural, ¿no? O sea, ese espacio, ¿no? Si interesa trabajar en esas líneas, pues hay que incorporar también ese espacio de, pues, como de máquinas y de nuevo, pues, pues, como estos espacios de uso compartidos de recursos, ¿no? Que me parece que es una cuestión como de ciudadanía urgente, ¿no? No solo depender de esas otras máquinas. Pero luego también hay otro espacio como que es, ahora lo acabamos justo de terminar, un proyecto, un videoensayo, que lo que trata de hacer es ponerse en lugar como de una inteligencia artificial a la que se le ha encomendado pues una misión, ¿no? Es este proyecto LUMI, ¿no? Que es pues cómo va a descender la temperatura de la Tierra a través de pintar de blanco superficies, ¿no? Y es como un proyecto como que viene de casos reales en los que se ha intentado pues pintar montañas en los Andes de blanco a ver si bajaba la temperatura y volvían a crecer los glaciares, ¿no? Y de repente pues una inteligencia artificial como que lucubre sobre ello. Entonces lo hemos hecho como para pensar sobre los objetos intermedios, ¿no? Los datasets, ¿no? El presentar, si quieres hacer un modelo de inteligencia artificial vas a necesitar, pues eso, lo que se llama en inglés un dataset, una especie de carpeta con muchos, si es visual, pues muchas imágenes, pero muchísimas, ¿no? Entonces, pues hemos mostrado, pues, como esa especie de inteligencia artificial, mirando los archivos de montañas nevadas
de esos proyectos, digamos que había de, a través de la imagen, conquistar las cordilleras, ¿no? Y como para introducir ese espacio y sobre todo ese salto que hay, que es un poquito perverso, entre archivo y colección digital, ¿no? El archivo es un lugar, como aquí, en el que hay un encuentro con esos objetos, pero la colección digital ya incorpora pues todo un proceso de borrado. Y ese proceso de borrado es el proceso constitutivo de una inteligencia artificial que mira, por ejemplo, archivos de cómo eran las montañas nevadas en el pasado, pues es un proceso que no entiende de la historia humana, para el que pues el pasado simplemente se representa como texturas. Que un papel sea más amarillo que otro es como pues un aspecto de textura de esa imagen, pero no le significa nada. Hay un borrado enorme en esa transición y es en ese espacio en el que la alucinación, en cierto sentido digital, ¿no? Pues tiene lugar, ¿no? En estos contextos. Sí. Sí, bueno, cuando hablamos de inteligencia artificial en el debate público, muchas veces la cuestión que está en el centro suele ser el tema de los derechos de autor, de los ilustradores, etcétera, etcétera. Quizá es importante, interesante también poner mucho el foco en este tema de los datasets, ¿no? El tema de la propiedad de esos datasets, qué sesgos están operando a la hora de utilizarlos, qué selecciones, qué ausencias, este tema que comentaba Abelardo. También qué se hace con los resultados, ¿no? De esos procesos con la inteligencia artificial, cómo podemos asegurar que los materiales culturales que se hacen con IA, cómo eh, pueden ser rigurosos o no, o cómo pueden salirse esas epistemologías del saber de las que hablamos al principio, ¿no? De eurocéntricas, blancas, etcétera, etcétera, y cómo hacer materiales culturales que pueden, de alguna manera, ofrecer una alternativa a, bueno, pues a las imágenes que se generan con IA, ¿no? Que son tan accesibles, tan fáciles de crear, que se comparten de una manera tan viral. Lamentablemente, no sé si tienes algún último comentario antes de pasar al conversatorio en sala y online, si nos queda un poco el tiempo. Bueno, si alguien tiene alguna pregunta, alguna duda, y si no, sí que Continuamos. continuamos. Sí, se ha quedado todo el mundo. Sí, no. Hola, muchas gracias. Muy interesante el contenido, muy interesante vuestro trabajo. ¿Habéis remitido algunas veces al concepto de artesanía digital, open source, free software? Entonces, me gustaría conocer vuestra opinión sobre cómo ha cambiado la relación de artesanía digital en estos últimos 25 años en relación a conceptos cuales productividad, optimización, eh, cómo el free software o el open source de alguna forma ha ido como entrando cada vez más dentro del ciclo productivo. Y entonces, ¿qué nos podemos esperar desde la práctica artística digital en términos de artesanía? ¿Cómo lo imagináis o cómo lo vivís? Antes, cuando Abelardo ha comentado que él empezó a estudiar web, vale, en los 90, claro, yo por ejemplo tengo 27 años, entonces en los últimos 25 años, bueno, un poquito, pero claro que sí que es cierto que desde un punto de vista histórico es interesante porque es eso, es decir, cuando se ha nacido con esta idea en los 90, la World Wide Web, cuando se creó en el CER y todo el rollo, se dio como un proceso abierto, realmente, no se patentó. Si quien lo diseñó, que es Tim Berners-Lee, si no me equivoco, lo hubiese querido patentar, sería la persona más millonaria del mundo. Pero como fue una creación pública, porque el es espacio público, se abrió completamente. Y luego, entre los 90 y sobre todo ya a principios de 2000, ¿no? Un proceso, creo, porque no lo viví, pero creo, lo he estudiado, de control de ese tipo de esa supuesta, ¿no? De como cada vez una parcelación mayor, ¿no? Hoy lo tenemos muy asumido, pero tú cuando estás en un territorio, una página web de España es .es. Ese .es es porque lo han comprado. O punto lo que sea, ¿no? A menos el .com que tiene unas ciertas libertades más. Es decir, yo creo que sí que ha habido un proceso como de ruptura con esa utopía digital, si es que la hubo en algún momento o fue realmente real, que yo creo que sí que hubo una posibilidad de que el mundo de Internet o el mundo
de esta tecnología abierta, apoyada a esto, pero también hubo un proceso no sé si llamaría como de persecución o de restricción de eso muy, muy claro, ¿no? El caso de la aparición de Apple es el más claro, ¿no? De crear dispositivos que estén completamente alejados de la capacidad de alguien de intervenirlos, si no es mediante pasando por su control. Ahora, ¿cómo estamos? Yo creo que hay un punto en el que quizá ha habido una nueva politización de la tecnología, ¿no? O sea, ha habido una voluntad de entender que realmente se puede intervenir y que realmente podemos reapropiárnosla, si es que alguna vez no lo fue. Sí, es como cuando hablamos antes de la inteligencia artificial, que al final es un tema de nomenclatura. La inteligencia artificial ni es inteligente ni es artificial. Porque es un tema de que alguien decidió ponerle este nombre, pero realmente es una interficie de acumulación. Sería un poco eso, ¿no? Y al final ocupa estos debates cuando el debate central sería este de, cuando tú estás haciendo una pregunta a ChatGPT, ¿cuánto está consumiendo? Y hace tiempo que consumía como el equivalente a unos 25 litros de agua. Entonces, es esta cosa de materializar lo que aparentemente es intangible, ¿no? Y que creo que ahora, bueno, creo que en el trabajo artístico y en el trabajo intelectual y tal está yendo un poco hacia allí. No sé. Desde mi punto de vista, claro, lo veo, o sea, hubo como un momento como que fue como bastante duro, fue el momento en el que Microsoft compró GitHub, ¿no? GitHub era como el repositorio así como más, en fin, más usado, ¿no? Como para tener, para compartir código y de repente pues como la gran, vaya, pues la gran corporación, lo que siempre había estado, digamos, como el opuesto del open source, de repente adquiría todo ese material, digamos, o sea, no el material, sino bueno, el derecho a acceso a ese material. Y hemos visto para qué, ¿no? Porque con eso pues han entrenado procesos de aprendizaje maquínico, ¿no? Para hacer pues Copilot o todas estas herramientas como que te proporcionan lo que antes pues entre pares, ¿no? Pues tenías o lo que antes era ese espacio de los foros donde preguntabas y alguien respondía, ¿no? De repente ahora ya es un servicio, ¿no? Es la inteligencia artificial que te autocompleta el código y demás. Entonces, claro, ese es como un momento eh, creo que duro. Y creo que ahí hay un espacio también tiene que ver con la conversación anterior, ¿no? Un espacio de ecosistemas donde diferenciar entre el espacio de laboratorio, ¿no? Que habéis mencionado, ¿no? Ese espacio de laboratorio y esa idea que tiene, digamos, de tejidos, es similar también a la de, pues, esos espacios, como decías, fabriles, ¿no? De los Fab Lab, ¿no? De los haceres, el tener en cuenta haceres en su multiplicidad, frente a la palabra, el concepto de plataforma, ¿no? Que es también como lo que ahora me parece como lo que incorpora esta palabra del desbordamiento, ¿no? Que aparecía o sea, algo como que desborda, ¿no? Las grandes plataformas, sean de inteligencia artificial, que tienen como unas capacidades que están fuera de toda escala de acción de los marcos que nos hemos dado, pues como de acción colectiva, ¿no? Pues acción democrática y demás, porque es supranacional, es supraestatal, son estas dinámicas como de expolio digital, ¿no? Que por la circunstancia de tener acceso a eso, pues cogen todos los contenidos y con toda esa capacidad de cómputo, pues generan cosas que son irreplicables incluso desde cualquier estado, ¿no? Entonces, claro, es como, creo que es como, digamos, pues verse como pequeños manceros frente a dinosaurios. Pero claro, eso también es interesante, ¿no? Es de nuevo un poco el bazar y la catedral que se decía, ¿no? Este es como un artículo de Eric Raymond, ¿no? Del Cultura Libre, ¿no? De los 90 justo, ¿no? Pero, pero claro, este bazar claro, es muy precario, mucho. O sea, antes esas artesanías o sea, creo que se podía hacer más y que ahora hay, me parece, no sé, me parece como que un, mi experiencia al menos es la de algo que desborda. Y ante lo que creo que desde el espacio de la cultura lo que se puede hacer es un poco como, digamos, trabajos casi como de bajar un poco casi como la ansiedad que genera este cambio de escala, ¿no? Decir, pero ¿qué vamos a hacer con todo esto, ¿no? Que se nos viene, ¿no? Momentos pues pedagógicos, momentos de entender, ah, bueno, pues esto no es tan mágico, ¿no? Creo que ese es un espacio, vaya, en el que está, en mi opinión, claro. Sí, para mí también, a lo mejor esto hablamos de cuestiones tan técnicas que para personas que se pueden sentir como más alejadas de la tecnología,
pensar solo en acceder a códigos, pues por esta tradición casi mística o esotérica de que para ser programadora tienes que ser un genio de Silicon Valley, ¿no? Pues como que hay una distancia muy grande y creo que sí que entre los objetivos, ¿no? Entre los retos de las instituciones culturales también debería ser, bueno, pues acortar esas distancias tan grandes, porque al final todas estamos atravesadas por estas lógicas, ¿no? Y por estas tecnologías, entonces, bueno, afectan desde luego a la creación artística y a todas las visitantes de los museos, ¿no? Entonces, y a la forma en la que nos relacionamos con el arte y con el conocimiento. Entonces, bueno, para mí sí que sería como muy interesante no solo trabajar con artistas que utilizan estas técnicas, sino que también desde la mediación pues se haga un uso crítico de la tecnología y se piense en ella. No sé si queda alguna pregunta, nos estamos acercando al cierre. Soy rápida y breve. Solo yo quería saber, y volviendo un poco también a la mesa anterior o cosas que han salido, si vosotras también, como artistas, tenéis algunas redes identificadas, ¿no? Con las que colaboráis, cómo trabajáis. O sea, yo hablo, nosotras desde el BCC, cuando sí queremos acercarnos a artistas y a residencias y a este tipo de trabajos, estamos colaborando con la red STARTS, que seguro que conocéis, de Science, Technology and Arts. Entonces es un poco en la que miramos, ¿no? Y en la que nos inspiramos para encontrar casos prácticos y traerlos luego a nuestras empresas y presentárselo. Entonces, bueno, quería saber un poco cómo os movéis o estratégicamente, ¿no? ¿Qué redes tenéis? Sí, bueno, nosotros nos movemos mucho también dentro del ámbito de las artes escénicas, entonces estamos en contacto como mucho con este mundo. Nosotros formamos parte de la Nau Ivanov en Barcelona, es un espacio de creación en el que se ofrece un acompañamiento durante 4 años, más o menos, a colectivos artísticos de varias índoles. Y bueno, es una plataforma como sí, de acompañamiento y de curas en el proceso artístico, más sobre todo en un sentido de esto, de no caer, o sea, de no hacer tan visible la precarización, ¿no? Y de sentirnos como apoyadas a nivel de red y en contacto con otros artistas. O sea, el trabajo que hacen ellas es más en este sentido, sobre todo, que también es una parte como desde el trabajo artístico que, bueno, que es súper importante, todas estamos atravesadas por esto y entonces como es, bueno, es primordial que espacios como la Nau en el barrio de la Sagrera en Barcelona acojan proyectos como los nuestros. En mi caso, claro, una parte, claro, grande de estos últimos años estuvo en Madrid activo Medialab Prado, que fue un centro, digamos, como acogedor de comunidades de todo tipo, donde pues podías simplemente pues acercarte con preguntas y pues generalmente encontrabas pues un poco como, eso, como esa cuestión como de foro, ¿no? Pues gente que te podía apoyar. Aquello pues desapareció, ¿no? Ese tipo de institución, ahora queda digamos como una versión distinta en Matadero. Em, de esos tiempos, claro, las personas que tuvimos la oportunidad de entrar en contacto con ese espacio, pues que eran ya tejidos informales, ¿vale? Pero ya no están, digamos, sostenidos por ningún como modelo institucional o lo que sea. Pero me parece muy interesante el trabajar, y esto pasó pues en el proyecto este que mencionaba antes de trabajo con la Fundación Cerezales. La Fundación Cerezales, como una fundación privada, pues ha estado cultivando, digamos, un tejido humano, ¿no? Lo llama como Ascender Abierta, es como un conjunto de personas, de saberes de todas procedencias, o sea, no necesariamente vinculadas a lo tecnocientífico, a lo digital, sino personas interesadas pues en la experimentación, sea con abejas, sea con chips o con lo que sea, y esa idea de
acercarte, o sea, que de repente sentirte, bueno, sentir que hay como una especie como de un, no sé si es nido, la metáfora, o sea, como que hay tejido, tejido vivo, o sea, se parecía a eso que mencionabas de Living Lab, ¿no? Porque es una cosa como muy viva y como que el, no se asume que tengas todas las herramientas, sino como que aquello que va a generarse es una especie de conversación material. Eso me parece muy interesante, porque de nuevo abunda en esta distinción plataforma o laboratorio, ¿no? O sea, digamos como la disposición laboratorio es, mira, pues habrá gente que sabrá hacer cosas por aquí y vamos a ver qué pasa. La disposición plataforma es un poco la disposición como estudio, ¿no? En el campo del arte o de la arquitectura, ¿no? La empresa que tiene como a todos los roles dentro, que me parece como una muy perversa en cuando lo que estás trabajando es precisamente esta materia tecnológica, ¿no? Me parece muy interesante esta dimensión laboratorio, pues casi como interiorizada, ¿no? Pero claro, exige esta especie de cultivo, ¿no? De tejidos vivos, activos, ya no solo públicos, sino pues eso, comunidades hacedoras, ¿no? En Celezales se llama hacendera abierta, ¿no? Y eso me parece un modelo muy interesante, porque, digamos, vaya, o sea, es una forma de desplazar el peso, ¿no? El peso de la producción. Es muy interesante. Y hacer de la producción algo vivo y habitable, ¿no? Es algo que está. Que, lo que él hablaba antes del Media Lab y tal, que también, por ejemplo, en Sabadell había un centro de creación que se llama Struc, que también tenía el Media Struc, y también se lo cargaron. Yo creo que es importante puntualizar que el Media Lab se lo cargó el gobierno de ultraderecha de Ayuso. Entonces, la pregunta que nos tenemos que hacer es ¿a quién no le interesa que existan estos espacios de laboratorio? Esa es la pregunta, ¿no? ¿A quién no le interesa que la gente sepa que puede desmontar su iPhone? ¿No? Un poquito, es esta idea, como antes cuando hablamos de la idea como mágica de la tecnología, ¿no? Hay esta frase súper conocida de Arthur C. Clarke de cualquier tecnología suficientemente avanzada es indistinguible de la magia. O sea, nuestro trabajo y el de estos espacios un poquito para mí es cargarse la magia. Porque la magia es un hechizo, ¿no? que te permite esto. Entonces, bueno, pues eso es poner la mirada ahí. Así que, Por dar respuesta a nosotras, como mediadoras culturales, tenemos relación con principalmente AMECUM, que es la Asociación de Mediadoras de la Comunidad de Madrid, y AVALEM, que es la Asociación de Mediadoras de Valencia. Son redes muy precarias, con agentes culturales generalmente en condiciones bastante complejas. Y ahora mismo se ha constituido la Federación de Mediadoras de diferentes territorios del Estado, que se llama Almazuela, que creo que Úrsula la mencionó en la primera charla. Entonces es un poco el ecosistema en el que nos movemos Clara y yo. Y por otra parte también merece la pena mencionar a la red ACTS, que es la red de arte, ciencia, tecnología y sociedad, que ha sido creada hace poquito y que también lo que pretende es constituir una red de agentes que trabajan en estos intersticios. Tiene ahora mismo una sede Madrid, Valencia, Barcelona y Donosti, si no me equivoco, ¿verdad? Bueno, en Bilbao. Bueno, creo que Bueno, vale. pero con esas redes nos movemos, que son fundamentales. Y bueno, pues creo que ya Yo- tenemos que hacer. Sí, yo una última cosa ya por cerrar, simplemente por traer una cosa una imagen que trajo Clara antes, que es esta idea de la tecnología como caja negra. Y en contraposición con el cubo blanco, ¿no? Del museo, como estos dos regímenes de opacidad, y que de la misma manera que hemos visto a lo largo de todas las intervenciones que el uso de la tecnología no es inocuo, ¿no? Como que hay una serie de políticas que el uso de la tecnología nos sitúa en un contexto, nos sitúa en un lugar y tiene un impacto real. Con el museo, bueno, creo que consideramos ambos que pasa lo mismo, ¿no? Antes hubo un momento en una intervención en la que surgió la pregunta si un museo tenía que decirnos lo que está bien y lo que está mal. Bueno, quizás sí, ¿no? Quizás sí que un museo como dispositivo político tiene una responsabilidad con el presente de señalar y significar cosas que están mal, de señalar el racismo, el machismo, de señalar la homofobia, la transfobia y de una serie de lacras sociales, ¿no? Como que un museo no es apolítico. Entonces, bueno, simplemente hacer ese alegato final. Y bueno, pues como igual que el museo no lo es, la tecnología tampoco. Y bueno, muchísimas gracias por vuestras intervenciones.
ahora espero que comamos cerca para poder continuar hablando de todo esto. Y nada, muchísimas gracias a todas por escucharnos. Sí, muchas gracias.